Buenas tardes. A continuación, junto con mis compañeros, estaremos abordando el tema de la psicología humanística enfocada en la personalidad. Estaremos abordando el tema desde el punto de vista de sus representantes y sus aportes. Bueno, primero que nada debemos saber qué es la psicología humanista y cómo surge esta. La psicología humanista surge en el siglo XX, en la década entre los 50 y los 60, y surge a consecuencia de la psicología enfocada al conductismo y al psicoanálisis. Por eso la psicología humanista es considerada la tercera gran fuerza dentro de la psicología o dentro de las ramas de la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología humanística surge a raíz de que cuando venimos con el conductismo y con el psicoanálisis, estas son unas psicologías que se enfocan más al estudio de la ciencia, donde ven al ser humano desde el punto de vista de ciencia, donde lo ven también desde el punto de vista como si fuese un animal o un objeto para ser estudiado, donde vemos que se enfocan más en la parte negativa del ser humano, es decir, el descubrimiento de patología o de enfermedades para corregir ciertas conductas dentro del ser humano, mas no veían su parte positiva. A raíz de todos estos estudios, más que todo en la parte del psicoanálisis, es que se descubre que el ser humano es un ser humano global, es decir, que tiene un entorno, tiene sentimientos, tiene acciones que dirigen su vida. Desde este punto de vista surge la psicología humanística. Ella surge para abordar estos tópicos. Tenemos o nos dan a conocer que tenemos un ser humano muy positivo, que el cual tiene un entorno muy realista, el cual posee unas condiciones y unas acciones las cuales van a marcar su vida. Es un ser humano el cual es individualista, es decir, que las acciones que él tome van a cambiar su propia vida. Es un ser humano que se autorrealiza, autocorrige. Es un ser humano con un entorno, como dije al principio, un ser humano global. En esto se basa la psicología humanística, cuyos principales representantes se los va a exponer una de mis compañeras, y su enfoque en cuanto a la personalidad. Cuando decimos en cuanto a la personalidad, si pudieron haber notado, digo que es un ser humano global, quiere decir que posee una personalidad la cual se va forjando a medida que van pasando su transcurrir de sus años. Por eso decimos que cuando hablamos de una personalidad, de una psicología humanística enfocada a la personalidad, es que no hay otra manera de enfocarla. Ella debe ser enmarcada en cuanto a la personalidad del individuo, en cuanto a su entorno, en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus sentimientos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ferrer y soy del equipo número 10 de Psicología de la Personalidad. Voy a hablar sobre Viktor Frankl y Erich Fromm. Viktor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997, igualmente en Viena. Desde que era un estudiante universitario y envuelto en organizaciones juveniles socialistas, estuvo llamado hacia la psicología. En el año 30 logró su doctorado en medicina y fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres con intenciones de suicidio, al tiempo que los nazis llegaban al poder en el año 38. Frankl adoptó el cargo de jefe del departamento de neurología del hospital Ronchi, el único hospital judío que funcionaba para ese momento en el comienzo de los nazis. Pero en el año 1942, él y sus padres y otros familiares fueron deportados a campos de concentración en Praga. Frankl sobrevivió al Holocausto, incluso tras haber estado en 4 campos de concentración distintos, entre esos el de Auschwitz, desde el año 42 hasta el 45. Sin embargo, sus familiares sí fallecieron, debido en parte al sufrimiento durante su vida en los campos de concentración, y mientras estaba en ellos desarrolló un acercamiento al revolucionando la psicoterapia y una nueva forma, una nueva visión de la psicología con la logoterapia. Asimismo, a partir de su experiencia escribió el libro El hombre en busca de sentido.
Frank volvió a Viena en el año 45 e inmediatamente fue jefe del Departamento de Neurología de Viena Polyclinic Hospital, posición que mantuvo durante 25 años. Fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría. Sus 32 libros sobre análisis existencial y logoterapia fueron traducidos en 26 idiomas y consiguió 29 doctorados honorarios en distintas universidades del mundo. Su teoría, tanto su teoría como la terapia de Frank se desarrolló a partir de la experiencia en los campos de concentración nazi. Al ver quién sobrevivía y quién no, a quién se le permitía vivir o se le daba la oportunidad, concluyó lo que el filósofo Friedrich Nietzsche estaba en lo cierto: aquellos que tienen un porqué para vivir pese a la adversidad resisten. Pudo percibir cómo las personas que tenían esperanza de reunirse con algún familiar o que poseían proyectos tenían esperanza y fuerza para soportar el sufrimiento, mientras que las que habían perdido la esperanza no tenían oportunidad. La mayoría de los intentos para lograr una guía de conformidad y convencionalidad se topan de frente con el hecho de que cada vez es más difícil la libertad que poseemos ahora para llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Entonces, ¿cómo hallamos nuestro sentido? Y Frank presenta tres grandes acercamientos. El primero es a través de los valores experienciales o vivenciar algo o alguien a quien valorar. La segunda forma de hallar nuestro sentido es a través de los valores creativos, incluyendo evidentemente la creatividad en el arte, música, escritura, invención y demás. La tercera vía de descubrir el sentido es aquella a la que pocas personas, además de Frank, suscriben los valores actitudinales. Estas incluyen las virtudes como la compasión, la valentía, el buen humor, etc. Sin embargo, al final de estos valores actitudinales, experienciales y creativos son meras manifestaciones superficiales de algo superior, como él lo describe, el suprasentido. Es aquí donde podemos ver el sentido religioso que incluía Frank en su vida. Es una clara referencia a Dios y al sentido espiritual de la vida. El hombre en busca de sentido, referente a su libro, luego de su liberación, en el libro describe la vida de un prisionero del campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el individuo puede encontrar una razón para vivir basado en su dimensión espiritual. Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno, Alemania, y murió el 18 de marzo de 1980 en Suiza. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. Fue miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Fromm participó activamente en la primera fase de la investigación interdisciplinaria de la Escuela de Frankfurt. Incluso fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. Primeramente estudió Derecho, luego se trasladó a Heidelberg para estudiar Sociología y finalmente comenzó su formación en el año 20 como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín con un discípulo de Freud que no era médico precisamente. Durante los años 40 desarrolló una importante labor editorial, publicando varios libros, luego considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea, y se desvió marcadamente de la teoría original de Freud. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, tras lo que colaboró con la institución de William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología. El pensamiento. 3 libros son particularmente importantes para conocer el pensamiento de este sabio alemán. El primero es El miedo a la libertad, el segundo es El arte de amar y el tercero El corazón del hombre. En ellos se manifiesta inconforme con su pertenencia a una escuela nueva de psicoanálisis, para concluir diciendo que él propone una estructura filosófica de referencia diferente, la del humanismo dialéctico. En la condición humana actual, él se refiere en su obra El corazón del hombre que él se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado, porque el hombre se ha transformado en sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse aprovechosamente. El autor dice entonces que para evitar esto deben vencer las actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y elegir un cambio en sentido maduro y productivo. Debe volver entonces el hombre a adquirir el sentimiento de ser él mismo y retomar el valor de su vida interior. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Marco Fuenmayor, voy a dar continuidad a la exposición con los enfoques relevantes de algunos autores que hicieron teorías de la personalidad en la escuela humanista. Comenzaré por Carl Rogers. Carl Rogers fue uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia. Nació en 1902 en Illinois, Estados Unidos, y vivió de 1902 a 1992. Fue iniciador junto a Maslow del enfoque humanista. Su teoría se centra en las personas. Rogers fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, mejor conocida como terapia centrada en el cliente, que luego renombró como terapia centrada en las personas. Su teoría abarca no solo la interacción entre el terapeuta y el cliente, sino también se aplica a todas las interrelaciones humanas. Rogers supone como elemento fundamental la relación entre el terapeuta y el cliente para que se desarrolle el saneamiento del consultante mediante el uso de la escucha empática, la consecución propia del consejero y la aceptación incondicional, intentando promover de esta forma un ambiente libre de amenazas, donde el consultante pueda expresarse libremente. Es así como podrá, en su tiempo, conocerse a sí mismo y disminuir su ansiedad y tratar aquella situación que lo acompleja. Según Rogers, ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en el comportamiento. Creía que la personalidad se desarrolla según el modo en que se consiguen los objetivos vitales, o sea, las metas, que es a través del desarrollo personal que se forma el carácter y el modo de ser. Él se basa en la teoría de la personalidad altamente efectiva. Los rasgos de la personalidad que definen a las personalidades altamente efectivas son que tienen apertura a las experiencias, tienen un estilo de vida existencial, evitan la tendencia a prejuiciar, tienen confianza en sí mismo, creatividad, libertad de elección, carácter constructivo y desarrollo personal. En el desarrollo personal siempre hay un cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final. Los aportes fundamentales de la teoría de Carl Rogers nos dice que el principal aporte es donde el clima de libertad favorecía al desarrollo pleno del individuo. Y Rogers valoraba mucho la empatía y la autenticidad. Críticas. La teoría de Rogers tuvo ciertas críticas, y de las cuales la principal es que había una falta de evidencia empírica, que el énfasis en la experiencia subjetiva del individuo puede dejarse de lado el impacto de la sociedad en su desarrollo, y que la personalidad altamente efectiva de la que habla Rogers es producto de la cultura occidental. En otras culturas, como por ejemplo la oriental, se valora más la consecución de metas por parte de grupos que las individuales. A pesar de las críticas, su teoría continúa generando adeptos y se ha convertido en una de las más influyentes en la historia de la psicología. Seguimos con la de Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York. Maslow añade a la teoría de Rogers su concepto de las necesidades. Su teoría gira en torno a dos aspectos fundamentales, que son nuestras necesidades y nuestras experiencias. Esta teoría tiene dos niveles, uno biológico y otro más personal, que son las necesidades que son fruto de nuestros deseos. Según Maslow, las personas tienen un deseo innato para autorrealizarse, para hacer lo que quieren ser. En cierta forma, el modo en que la persona enfoca su autorrealización se corresponde al tipo de personalidad que manifiesta en su día a día, lo que explica que la personalidad está relacionada con los aspectos motivacionales. Maslow propone la teoría de las pirámides de las necesidades, que dice que las necesidades, o explica las necesidades según una jerarquía, de las más básicas a las más complejas. Y su pirámide está construida en 5 niveles.
En la base se encuentran los primarios y en las más altas los secundarios. Los niveles de necesidades van de abajo hacia arriba. Esta pirámide se explica de la siguiente forma. La primera son las necesidades fisiológicas, que son comer, respirar, beber. La segunda son las necesidades de seguridad, son seguridad física, empleo, ingresos. Necesidades sociales de amor y pertenencia, como son familia, casarse, ser miembro de una comunidad. Las necesidades de estima o de reconocimiento, respeto por los demás, estatus, reputación, responsabilidad. Y la última son las necesidades de autorrealización, donde está el crecimiento personal, desarrollo moral, espiritual, búsqueda de metas, de un plan de vida. Las necesidades han de ir cumpliéndose para aspirar al nivel superior. En esta jerarquía, que según Maslow, las personalidades se adaptan a las circunstancias, dependiendo de las situaciones. Esta teoría presentó algunas críticas. Las más comunes es la metodología. Él toma un reducido número de personas que él considera autorrealizadas y llega a la conclusión sobre lo que es la autorrealización, después de leer sus biografías o de tener alguna entrevista con esas personas. Y otra de las críticas es que si las necesidades están jerarquizadas y son infinitas, la sociedad se configura también de esa forma. Solo la cúspide asciende a más, a costa de mantener abajo una base. Esto se contrapone al desarrollo de la visión a escalas humanísticas. Sin embargo, aún obteniendo todas estas críticas, la teoría de Abraham Maslow es una de las más aceptadas e influyentes de la historia de la psicología. Muchas gracias por su atención. Buen día. Para seguir comentando sobre las teorías humanistas enfocadas hacia la personalidad, vamos a dar un ejemplo claro de ello en la película El Guerrero Pacífico. Para ello nos vamos a centrar en el protagonista, quien es Dan, que es un chico que muestra unas características, si nos vamos y utilizamos lo que sería la teoría de Maslow, que nos demuestra que él debería ser una persona autorrealizada, ya que cubre más o menos sus necesidades básicas de seguridad, de afiliación o pertenencia y necesidades de reconocimiento, puesto que es un chico guapo, es muy inteligente, es popular, forma parte del equipo de gimnasia de su universidad, tiene amigos y tiene una especie de relación amorosa con una chica. Pero resulta de que todas estas características o momentos o cualidades que posee realmente no lo hacen feliz, porque internamente él es una persona, o introspectivamente él es una persona egocéntrica, tiene baja tolerancia al fracaso. Las recompensas positivas condicionadas vienen debido a que la proyección que tiene de sí mismo es la que la sociedad le ha impuesto, sobre todo su familia, sus amigos, su equipo de gimnasia justamente, el temor al cambio, de que si no es lo que él quiere o ha proyectado, va a fracasar, y miedo a la realidad. Al tener esta concepción del yo y tener un choque con el yo ideal, tiene una incongruencia mostrando ansiedad y a su vez pues lo representa con mecanismos, a través de mecanismos de defensa. Y este momento crucial lo vemos cuando él, en uno de estos ataques de ansiedad, porque no puede dormir, se consigue con quien sería su mentor o su terapista, Sócrates, con el cual poco a poco irían desarrollando una terapia centrada en el paciente, donde él no va a ser quien lo juzgue, sino es quien lo va a ayudar a darse cuenta realmente de cuáles son sus cualidades, de por qué debe perder ese miedo al fracaso y debe ir hacia la autorrealización. Para ello, luego de una gran travesía, luego de un accidente que Dan sufre, y ciertas enseñanzas que Sócrates le ha impartido, consigue vivir aquí y ahora, abandonar un poco ese nivel de egocentrismo que tenía, tener unas relaciones personales de calidad, tener la facultad de poder decidir qué hacer con su futuro,
si de verdad es tan importante esa medalla olímpica por la cual él desvivía, y la aceptación de sí y de su entorno, llegando así, como les estaba comentando, a la autorrealización o la actualización llamada por Carl Rogers. Después de todo este viaje que ellos hacen y que él se da cuenta del valor que tiene como ser humano, de que las respuestas están en sí mismo y no las tiene que buscar en su entorno, se da cuenta y concluye de que el viaje es más importante que el fin. Y esto siempre es algo que tenemos que tener muy presentes, ya que la psicología humanista viene a aportarnos eso, a aportarnos el hecho de dejar un poco los prejuicios, sino aceptarnos tal y como somos, vivir en el aquí y en el ahora, e ir poco a poco superándonos, ya que tenemos nuestras necesidades básicas, ir creciendo y así poder lograr la autorrealización. Muchas gracias.